Es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios, y es bueno analizarla juntos. Y no sé si ustedes saben que este mes, este septiembre, cumplimos 7 años como una iglesia. Hace 7 años, pues el séptimo, es el aniversario de nuestro primer servicio en español. Y ha sido una jornada buenísima. Han habido dificultades y desafíos en el camino, pero Dios ha ido cumpliendo su plan con nosotros. Hemos sido testigos del amor y del poder transformador de vidas de nuestro Jesucristo una y otra vez, cada año, cada mes, cada semana. Ha sido un placer verdaderamente lanzar esta iglesia y tener ustedes en esta iglesia. Somos juntos el cuerpo de Cristo manifestado aquí en Chicago, en Evanston. Es un placer hacerlo con ustedes, sirviendo a Dios bajo su cabeza, su liderazgo, ¿no? Bueno, septiembre no es solamente el mes cuando marcamos nuestro aniversario como una iglesia. También los niños saben que es el mes cuando el año escolar comienza de nuevo también. Y 2 de mis 3 hijos ahora asisten a la escuela. Imagínense. Nuestro primer hijo nació 3 meses antes de lanzamos esta iglesia. Increíble, ¿no? Ahora 2 de los 3 están en la escuela. Han crecido tan rápido. Y a mí me parece, cuando recuerdo cómo era cuando yo era niño, supongo que ustedes pueden hacer lo mismo. A mí me parece que la primera semana de la escuela, cada año, es más o menos una semana de orientación. No es bien duro para los niños, ¿no? No hay mucha tarea, nada así. Y los maestros entienden que los estudiantes necesitan algunos días para aclimatarse al rigor de los estudios y para la transición de una mentalidad de vacación hacia una mentalidad de estudiar. Es decir, cambiar la mentalidad de verano a la mentalidad de otoño. Así los estudiantes se acostumbran gradualmente a ir estudiando y haciendo las tareas diarias y cosas así. Pero cuando yo era niño, los maestros nos daban varias semanas para ponernos al día con los estudios. Siempre era el primer examen del año, cuando mis compañeros y yo nos dábamos cuenta que era real. Que sí, verdaderamente necesitamos prestar atención en la clase. Eso era tan difícil para mí, prestar atención. Para ustedes ahora también, ¿no? Bueno, que sí necesitamos estudiar en la casa cada noche. Ay, qué duro. Era real cuando este primer examen del año pasó. El primer examen del año era la fase final de la transición del verano al otoño. En el primer examen del año escolar averiguamos si habíamos aprendido algo durante el primer mes, ¿no? Si han prestado atención o no, si han estudiado o no, si han hecho esta transición o no. Es el momento cuando hay que poner en práctica todo lo que hemos estudiado durante el mes. Los estudiantes ponen en práctica las lecciones de matemáticas, historia, ciencia, etc., a través de contestar preguntas o resolver problemas matemáticos. En inglés es cuando hay el dicho, it's when the rubber meets the road. ¿Me entienden eso? No sé si hay un dicho así en español, pero es cuando averiguamos quién ha estudiado y quién no. Quién ha hecho esa transición, quién no. Quién puede poner en práctica lo que han aprendido y quién no.
Y hoy vamos a pensar en el final del Sermón del Monte, cuando Jesucristo exhortó a sus seguidores que pusieron en práctica sus enseñanzas. Es como el momento del examen espiritual. Es cierto que este examen no tiene fin, porque para nosotros hay que poner en práctica las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles cada día. Cada día debemos transformarnos un poquito más conforme a Cristo. Y cada día se nos debe infundir un poquito más de los valores del reino de Dios. Y la escritura de hoy es del Evangelio de Mateo, capítulo 7, comenzando con verso 13. Y leo de la Nueva Versión Internacional y estará en la pantalla. Jesucristo dice así: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno. Todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. La primera cosa que notamos en esta enseñanza de Cristo es que el reino de Dios no es para los perezosos. No es fácil seguir a Cristo. Requiere que buscamos la puerta en nuestras vidas. Es estrecha la puerta al reino de Dios. Y Cristo dice que son pocos los que la encuentran. Son pocos los que verdaderamente se sometan a Cristo y su reino, y son pocos los que experimentan la transformación interior de Dios. La cosa fácil es flotar en la gran corriente de la cultura, ponerse así, flotar, ¿no? En esa corriente. Es fácil hacerlo y absorber los valores de la cultura, absorber sus deseos y sus metas de la vida, para la vida. Es fácil ir al trabajo cada día y absorber los valores de personas allá, de exagerar nuestros éxitos y manipular la verdad para que parezcamos un
poquito mejor a otras personas y así aumentar nuestro salario y recibir más poder. Es fácil seguir los valores que vemos en la media, en la televisión, las películas que oímos en el radio o leemos, y vivir vidas extravagantes y lujosas, prestando dinero para vivir más allá de sus medios, gastando más de lo que ganas de su trabajo. Es fácil engañar a otras personas, solamente un poquito, porque hay voces fuertes en la cultura que nos dicen que es necesario engañar de vez en cuando para avanzar en la vida. Es fácil castigar a otras personas por sus errores y no admitir nuestros propios errores. Es fácil no ayudar a los débiles y solamente ayudar a los que pueden ayudar a nosotros. Es fácil pelear, acusar y atacar a personas que nos ofenden, porque la ira es una emoción celebrada en programas de televisión y en las películas de nuestra cultura. Pero es difícil ser humilde y trabajar por la paz. Este mensaje de Cristo es la conclusión del Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo. Y durante una serie de sermones de Mateo hemos visto que hasta ahora el ministerio de Cristo ha involucrado el predicar que el reino de Dios está cerca, que está invadiendo a la creación y que podemos experimentar sus efectos. Luego Jesucristo pasó por la región mostrando las señales del reino de Dios, es decir, manifestando el reino a través de la ministración de la sanidad divina, perdonando pecados y expulsando demonios, cosas así. Y el concepto es que la creación está bajo el reino de fuerzas malignas, fuerzas espirituales malignas, es decir, Satanás. Pero estas fuerzas espirituales malignas no pueden crear nada, solamente pueden torcer y arruinar la buena creación de Dios. Así que toda la creación ha estado sufriendo bajo la opresión de este reino de oscuridad. Pero en la venida de Jesucristo, Dios lanzó su plan para restaurar la creación, para sanar a la creación, mediante un ataque espiritual en contra del reino de Satanás. La venida de Jesucristo y el reino de Dios fue el comienzo de este ataque espiritual, esta invasión espiritual. Y Cristo ganó la batalla decisiva cuando murió en la cruz y resucitó. Y ahora estamos realizando esta victoria. Todavía nuestro enemigo está luchando, pero la batalla decisiva ya ocurrió y Cristo ganó la victoria. En este sermón del monte, Cristo nos enseña. En este sermón hemos estudiado este sermón durante los meses anteriores. Y en este sermón, Cristo nos enseña cómo es la vida en el reino de Dios y cómo son las personas del reino de Dios. Es decir, cuáles son las características de personas que pertenecen al reino y cuáles características son admirables. ¿Quiénes son los dichosos en su reino, en el reino de Dios? Recuerden en el pasaje en Mateo 5, hace algunos meses estudiamos esto, cuando Cristo mostró quiénes son los dichosos en su reino. Cristo dijo así, en Mateo 5, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Es difícil vivir así como personas del reino de Dios, ¿no? Significa escoger la puerta estrecha en la vida. Vivir como los dichosos del reino de Dios es escoger el camino angosto y seguir caminando por este camino angosto. Cuando oímos esta metáfora de Jesucristo, de la puerta y el camino, o las puertas y los caminos, es decir, imaginamos una gran multitud de personas pasando por una calle ancha, todos cargando mochilas y maletas y cargas que representan su vida, sus relaciones, sus negocios, sus riquezas, sus deseos, sus esperanzas, sus problemas, todo. Esta calle pasa por una gran puerta, una puerta grande, y la corriente de la muchedumbre te carga adelante. Nadie se da cuenta que esta puerta y la calle ancha termina en la destrucción. Pero hay una puerta al lado que se estrecha y dirige a un camino angosto. Necesitas empujar y luchar contra la corriente para encontrar esta puerta de Dios, esta puerta que conduce a la vida. Y debido a que la puerta es estrecha, es probable que necesitarías quitar algunas de tus cargas para pasar. Necesitarías soltar algunas de las maletas y mochilas que representan tus relaciones, tus deseos, tus posesiones, tus riquezas, etc. Para apretarte a ti mismo y pasar por esa puerta estrecha. Requiere voluntad, disciplina mental, requiere esfuerzo y a veces dolor, pero vale la pena porque te conduce a la vida verdadera. Este es el primer punto de este sermón. Requiere esfuerzo, voluntad y dolor para entrar en el reino de Dios. La segunda cosa que notamos en este final parte del Sermón del Monte es que el carácter de una persona cuenta mucho. Cristo nos avisa de los falsos profetas. Vienen a nuestras comunidades de fe disfrazados como ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Como profetas dicen cosas buenas, hablan de la Biblia y del cristianismo con fluencia y parecen ser buenos cristianos. Engañan a muchas personas y como profetas a veces toman papeles de liderazgo, pero por dentro son depredadores que quieren abusar a los cristianos para su propio beneficio. No son pastores que se sacrifican para lo bueno de su rebaño. En cambio, estos falsos profetas quieren que las ovejas se sacrifiquen para ellos lograr beneficios. Es difícil identificar a estas personas porque por la exterior todo parece bien. Así pueden engañar a muchos por un periodo, por lo menos. Pero Cristo nos enseña que podemos identificarles por sus frutos. Somos como árboles, dice Cristo. Un árbol X puede tener un disfraz y parecer como otro tipo de árbol. Pero cuando es tiempo para la cosecha, el fruto que da va a revelar cuál tipo de árbol es. Es decir, alguien puede entrar a una iglesia y parecer como un buen cristiano, diciendo todas las cosas correctas, pero eventualmente
los resultados de sus acciones van a evidenciarlas. Si una persona verdaderamente busca el reino de Dios y sigue a Cristo, vamos a ver la evidencia en los detalles de su vida. Cómo tratan ellos a sus hijos, a su esposa, al marido. Cómo tratan a personas débiles alrededor de ellos. Veremos si animan a los débiles y les ayudan a ser más fuertes, o abusan a los débiles, manipulándose para lograr beneficios de ellos. Observa cómo son las personas que los falsos profetas han influenciado. Son más como Cristo, compasivos, justos, fuertes, bondadosos, responsables, o son menos como Cristo. Dividen, manipulan, critican, son egoístas, irresponsables. Eventualmente podemos identificar la dirección en la que alguien va viajando. Por el camino ancho que conduce a la destrucción, o por el camino angosto que conduce a la vida. ¿Cómo lo sabemos? Por medio de observar el fruto de su participación en la iglesia, el efecto que ellos tienen en las vidas de otras personas. Así, el segundo punto es así: el carácter cuenta. Decir las cosas correctas no es suficiente. Evalúe a otras personas por el fruto en sus vidas. El carácter cuenta. La tercera cosa que notamos en el pasaje de Escritura hoy, en nuestro pasaje hoy, es que el hacer cosas buenas tampoco es suficiente. Alguien puede participar en la administración, obrando cosas buenas, pero aún así ser malo por dentro. Cristo dice en versos 21 a 23 de Mateo 7 así. 21 a 23. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Aquí encontramos un concepto importante para nosotros. Muchas veces en iglesias existe confusión sobre el comportamiento adecuado. Es decir, hay confusión sobre el significado de la obediencia a Cristo. Aquí Cristo nos enseña que hay una distinción entre el hacer las cosas de la iglesia, el ministrar, y el obedecer a Dios. La obediencia no solamente trata de hacer las cosas correctas en la iglesia y hacer cosas supuestamente para Dios. Los que pertenecen al reino de Dios sí sirven a Dios y participan en el ministerio de la iglesia, pero esto no es suficiente para la obediencia. Necesitamos ser personas diferentes en el corazón. Necesitamos ser obedientes en el corazón también, no solamente en nuestras acciones. Los motivos cuentan. El carácter interior cuenta. El ser obediente significa hacer cosas buenas con buenos motivos, con el deseo de adorar y bendecir a Dios, con el deseo de amar y bendecir a otras personas. La obra viene por la compasión, amor y gracia que Cristo ha puesto. Va creciendo en tu espíritu, en tu corazón. Hay personas que hacen cosas buenas, hacen cosas del reino de Dios, pero no han absorbido los valores del reino de Dios. No las hacen para hacer famoso el nombre de Cristo, sino para su propia fama. No sirven a otras personas por amor, tampoco lo hacen para beneficiar a otras personas, sino por un deseo de ganar influencia y poder relacional, para que últimamente puedan sacar beneficios para sí mismos. No son personas humildes, no son pobres en espíritu, sino son egoístas, que se disfrazan de humildad
para engañar a otras personas y para esconder sus motivos verdaderos. No tienen corazones limpios, sino tienen corazones sucios, sirven por motivos egoístas. Y Cristo nos alerta sobre personas así, porque ya existían en su tiempo y todavía existen hoy en día. Y es difícil identificar a personas así porque son expertos en presentarse falsamente en su exterior. Muchas veces tendrán éxito, pero solo en un corto tiempo. Noten que Cristo dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Parece que estas personas han tenido éxito. Tenían éxito, hacían maravillas, al menos en el corto plazo. A veces personas malas pueden experimentar éxito, pero Cristo dice que hay que evaluar el fruto en sus vidas. No solamente evalúen el éxito superficial, pero más importante es revisar los frutos a mediano y a largo plazo. ¿Qué fruto hay en su propia vida cotidiana? ¿Cómo es su carácter en las cosas pequeñas en la vida? ¿Tienen integridad en las cosas pequeñas? A largo plazo los frutos van a revelar cómo son verdaderamente. Y quiero decir que no es que hay de estar perfecto, es más como ¿a dónde vas? ¿Qué es tu orientación? ¿A dónde andas? ¿Andas por la puerta ancha? ¿Andas por este camino ancho? ¿O te orientes hacia la puerta estrecha y andas por el camino angosto? No es decir que necesitas ser perfectos, pero que necesitas acercarte a Cristo, acercarte a su reino y absorber más de sus valores y negar los valores de la cultura. ¿Me entienden? Bueno, el tercer punto es así: el carácter cuenta. El hacer las cosas correctas no es suficiente. Evalúe a otras personas por el fruto en sus vidas. Cristo concluye este sermón del monte con una parábola de dos hombres. ¿Sabe qué? Quiero moverme un poquito atrás y añadir una cosita más. Cuando digo evalúe a otras personas, no es con la intención de juzgarles, de condenarles, de identificar los malos y juzgarles. No es el propósito, y creo que no es el propósito de Cristo en este sermón del monte. La idea es, fue un aviso de Cristo para nosotros, para proteger el rebaño y proteger nuestro corazón. Así hay de evaluar para identificar cuando hay lobos que tratan de hacer daño, hacer heridas al rebaño. ¿Me entienden? Okay. Bueno, Cristo concluye este sermón del monte con una parábola de dos hombres: el hombre prudente y el hombre insensato. Todos los que ponen las enseñanzas de Cristo en práctica son como un hombre prudente que construye una casa encima de una roca, una fundación fuerte. Cuando las tormentas vienen, la casa no se derrumba. En la misma manera, la vida de ellos que ponen las enseñanzas de Cristo en práctica tienen una fundación fuerte. Y cuando las tormentas de la vida vienen, y seguramente van a ser tormentas en nuestras vidas, ¿no? Las vidas de esas personas van a sobrevivir y tendrán victoria. Pero todos los que oyen las enseñanzas de Cristo y no las ponen en práctica en sus propias vidas son como un hombre insensato que construye una casa sobre la arena. Cuando las tormentas vienen, la casa se derrumba y es grande su ruina. Estas personas oyen las enseñanzas de Cristo, y aunque pueden explicar estas enseñanzas,
aún fingen que la siguen. Su fundación no es Cristo. Sus acciones y palabras construyen una casa espiritual que parece como la casa del hombre prudente. Pero cuando las tormentas vienen, sus motivos son revelados. Su fruto está revelado. Su fundación es revelada. Y grande es la ruina de sus vidas. El cuarto punto dice así: pongan las enseñanzas de Cristo en práctica. Transfórmense verdaderamente y realicen cambios en sus vidas cotidianas. El examen espiritual verdadero no es cuánto conoces la Biblia, tampoco cuánto conoces de la teología, tampoco es cuánto haces por Dios, no es solo cuánto ministras. El examen verdadero es el estado de tu corazón. El estado de tu corazón se manifiesta en la manera que vives. ¿Verdaderamente pongo en práctica las enseñanzas de Cristo? ¿Verdaderamente me he sometido de corazón a su reino? Una manera buena de ver el carácter verdadero de personas es así: observar, sin que noten, el trato que tienen con las personas débiles. Cuando ellos creen que no tendrán consecuencias por sus hechos, ¿qué hacen? Toman ventaja de la situación y hacen algo injusto o deshonesto para su propio beneficio, aun si daña a otras personas. O viven los valores del reino de Dios y se comportan con humildad y compasión. O cuando algo malo pasa, cuando ellos experimentan oposición o dificultades graves, ¿abusan la confianza y compasión de otras personas o se manifiestan los valores del reino de Dios? En estas circunstancias la verdad se revelando. Lo que verdaderamente da el fruto bueno es cuando las personas viven los valores del reino de Dios en lo secreto y viven esos valores incondicionalmente. Lo que Cristo busca son discípulos verdaderos. Busca personas que se sometan a su reino. Busca seguidores, personas que estén dispuestos a vivir una transformación incondicionalmente. Oremos. Señor, gracias que nos ha acercado con su reino. Gracias que has llamado a nosotros irnos y andarnos por la puerta estrecha. Ayúdanos a soltar las cosas que son obstáculos para nosotros andar por esta puerta estrecha. Y ayúdanos a someter completamente a tu reino. Que somos personas que son dichosos en su reino y no en este mundo. Y Señor, te pido que danos sabiduría, discernimiento, para que podamos proteger a nuestro corazón de los que no han aceptado tus valores, no han absorbido tus valores. Y ayúdanos a ser una comunidad de fe que verdaderamente manifiestan tu reino, tu compasión, tu humildad, tu integridad y la transformación de vidas que tu poder nos da. En el nombre de Cristo, amén. Okay. Es tiempo para finalizar. Estamos aquí para orar por cualquier necesidad. Si quiere reconectar con Dios, rededicar tu vida a Dios, pasa al frente, vamos a orar contigo. Si tiene cualquier necesidad
física, emocional, espiritual. Estamos aquí para orar por ustedes, ministrar con ustedes. ¿Ok? ¿Hay algo más? Oh, ok, y también, por favor, acuérdense, notarse, revisar los grupos y anotarse para un grupo o más, para que pueda participar con la comunidad y conocer personas mejor y experimentar más de Dios en tu vida. ¿Ok? Es todo por hoy. Gracias por venir. Dios te bendiga.